George Chaya, tenga usted muy buen día. Sergio Enich, Horacio Mogle lo saludan. Gracias por este contacto una vez más. ¿Cómo anda, George? Buenos días, Sergio. Buenos días, Horacio. Buenos días, bienvenido. Un gusto. Muchas gracias por el contacto. ¿Dónde está George en este momento? Estoy en Buenos Aires. Ya hace bastante tiempo. Ok. No, porque a lo mejor por ahí lo pescábamos en otro lado, pero el tema de pandemia ha hecho medio imposible también el tema de los viajes, ¿no? Sí, hace ya bastante que... De todas maneras, yo regresé a Buenos Aires ya hace bastante tiempo y si viene antes de la pandemia sí nos hemos movido por cuestiones profesionales y por trabajo, pero llevo ya los últimos casi 2 años en la situación de pandemia de no salir. Bueno, bienvenido sea. George, quiero preguntarle algo. ¿Es una derrota para Medio Oriente la salida de Estados Unidos de Afganistán, de Gran Bretaña? Apostaron a un presidente, apostaron a cambiar la cultura, un presidente que se va directamente porque el ejército, cuando se retira las tropas de Estados Unidos, directamente ni mueven un pelo para pelear contra los talibanes. Es decir, Estados Unidos, Gran Bretaña se retiran y Afganistán dijo, hasta acá llegó mi amor, y se fueron y le entregaron el cetro del poder a los talibanes. ¿Qué significa esto? Vea, tiene varias lecturas. La pregunta es muy amplia y es muy buena. En principio, desde luego que sí, es una derrota, por utilizar su término, es una derrota al corazón de la política de Washington, pero es una derrota que seguramente va a llevar sus costos para la administración, seguro en las próximas elecciones parlamentarias, en las de medio tiempo. Va a pagar un precio el presidente Biden, no me cabe duda, pero es una derrota al orgullo estadounidense y que genera, a diferencia de ese orgullo herido con la caída de Saigón en su tiempo y esa huida de Vietnam, que genera un efecto distinto en cuanto a la ciudadanía. La ciudadanía hoy está mirando y está preguntándose en los Estados Unidos qué estuvimos haciendo allí 19 años y 9 meses. Con tantos oficiales caídos, muertos, etcétera, etcétera. Sí, claro. Bueno, ese tema en Estados Unidos se maneja con otra percepción. En este caso no han sido tanto, han sido 2.940 y por ahí el número de efectivos estadounidenses caídos en combate. Pero sí, se está planteando seriamente en este siglo XXI, ¿para qué gastamos 3 trillones de dólares en una permanencia de casi 20 años? ¿Y para qué nos fuimos así? Todo el mundo sabía, todos sabíamos, los que nos dedicamos a esta profesión, también en las lecturas, que Estados Unidos debía irse, se iba a ir, pero no debió irse en estas condiciones en que lo hizo. El desorden, la desorganización, lo que muestra casi una huida, y por supuesto lo que deja es ratifica una vez más que acá no estamos hablando puntualmente del Medio Oriente, es un poquito más hacia Asia Central, pero sí que en aquella región del mundo y en varias otras del globo no es muy bueno ser socio de los Estados Unidos, porque al cabo y al final del camino aquellos que sí, hay intereses superiores que la política marca, que no tienen que ver con cuestiones humanitarias. Muchas personas hoy hablan de cuestiones humanitarias, de derechos civiles, de derechos de la mujer. Es cierto esto, todo esto es cierto, pero lo que debemos leer en este escenario puntual, desde este lado del mundo, es ¿qué va a hacer Occidente cuando va a Oriente Medio, o en este caso a esta región de Asia Central, o lo que está haciendo en África, en otros casos, en la lucha contra el terrorismo? ¿Qué fue a hacer, George, hace 20 años Estados Unidos? ¿A tratar de realmente resquebrajar el tema del terrorismo, el tema del opio? ¿Qué fue a hacer Estados Unidos y qué intentó hacer para terminar en una huida, como usted bien mencionó, de esto, abandonando incluso a los afganos que estaban en el lugar y se colgaban de un avión con tal de caerse muerto o lo que sea, porque saben que pasan a degüello? Sí, esa imagen que vimos ayer en el mundo fue muy fuerte y es casi
Yo estoy escribiendo ahora para Infobae, como semanalmente escribo, y tengo ganas de titular, esto es un pensamiento en voz alta, tengo ganas de titular algo muy contundente. Eso fue, a mi juicio, el obituario, ¿no? El obituario, mirá vos. De la descripción de lo que fue Afganistán. Recordó mucho con el Dani Haddad, porque no vas a hacer que se enoje después de ese titular. No, ahí tenemos, gracias a Dios, toda la libertad del mundo. Bueno. Tenemos toda la libertad del mundo para expresar y para titular. Trabajé con el muchacho, lo conozco de cerca, quédese tranquilo, Chaya. Muchos hemos aprendido ahí, sí. Y seguimos aprendiendo, más allá de los años. Sí. Decía, el punto es que, sí, claro, esa imagen que muy bien cita usted nos recuerda el helicóptero en las terrazas de la embajada estadounidense en Vietnam, yéndose con civiles colgados, ¿no? Lo mismo fue ayer, fue muy fuerte eso. Pero, a ver, ¿para qué fue Estados Unidos allá? ¿O a qué fue? Ese era un poco, yo juzgo el centro o evalúo, a mi juicio el centro, muy buen centro de una pregunta, que es lo que poca gente se está preguntando, y muchos hablan de las consecuencias y demás. Pero ¿para qué fue? ¿Fue con un fin lógico? Sí. ¿Fue a resolver una situación? Sí, claramente, porque había afectado su seguridad nacional. De hecho, en unos días tenemos el aniversario de los 20 años del 9/11, sí, que fue el golpe terrorista más importante que sufrió Estados Unidos en su suelo, y eso se gestó, se planificó, se ordenó su ejecución desde el suelo afgano, desde Afganistán. Esto correspondió a una alianza que en el 97 tejió el Mullah Omar, que fue el primer líder del Talibán, junto con Bin Laden y con, por ese entonces, una organización desconocida de este lado del Atlántico, pero que se llama Al-Qaeda y que todavía sigue operando en la región. Se gestó allí y se ejecutó exactamente desde el territorio afgano. A eso fue Estados Unidos, de alguna manera, a responder ese golpe que fue brutal para su estructura política y social, y que dejó más de 5.000 muertos en realidad. Bueno, el fin estaba de alguna manera en relación al porqué. Ahora, ¿se logró eso? Sí, en su tiempo. Efectivamente se logró. Las células de Al-Qaeda que operaban en Afganistán, con la caída del Talibán en el 2001, dejaron de actuar. No hubo más golpes de esa naturaleza. Sí adquirieron relevancia otros grupos terroristas y organizaciones terroristas de Oriente Medio, como el Daesh, que comenzó con su desplazamiento en Irak y en Siria, pero eso es otro tema. Sí logró el objetivo. Ahora, el cambio cultural no. Y eso es algo que nunca se va a lograr. Incurre en un error aquel occidental que piensa que la democracia es una planta que puede transportarse a Oriente Medio e injertarse y que va a florecer. Hay que analizar muchas cosas que Washington de algún modo no tuvo presente, como la idiosincrasia de esa cultura, la lengua, la forma de vida. Eso es un aspecto sumamente relevante y le diría fundamental. El tema de la fe y la confesión y la religión, claramente. Bueno, todas estas cosas fueron de alguna manera cubiertas, y el tiempo fue transcurriendo. El pueblo afgano sí gozó de reivindicación en cuanto a sus derechos civiles, los derechos de las mujeres. Pudieron estudiar. Hay 20 años en los cuales han alcanzado posiciones las mujeres dentro de las estructuras de gobierno, han egresado de universidades, han ejercido trabajos y profesiones que estaban vedados. Todo eso hoy lo hemos perdido, esto es claramente así. Pero aparte del devenir, George, ¿cómo lo lee usted? Porque esto le deja ahora el terreno libre a China, Rusia, que ya se sacaron fotos también con algunos referentes talibanes, en donde va a ser mucho más conveniente la alianza desde ese lugar con sus hermanos vecinos que otra fuerza que tenga que ver con Occidente. Sí, vea, el talibán es una... A ver, los afganos son una etnia pastú, no son árabes, pero sí profesan
un Islam muy rígido, que de hecho han instaurado ya hace 48 horas que están hablando de la vuelta de un emirato, algo muy parecido a lo que planteaba el ISIS con el califato para Siria e Irak. Es decir, sus posiciones religiosas son muy extremas, llevan adelante una interpretación del Islam que es muy rígida, y claramente no han vuelto para ser mejores como alguna gente cree. Han vuelto con lo mismo que han sido conocidos, con las características y sus apreciaciones sobre la política imbuida del Islam político. Y en consecuencia se van a recordar todos los derechos para la mujer, como le decía, para los afganos en general. Los derechos civiles van a ser absolutamente cercenados, y claramente ya no hay que hablar solo de el Talibán. ¿Por qué? Bueno, porque China tiene un interés estratégico fundamental, como bien mencionó usted recién, pero desde el punto de vista comercial, más que nada. Hay recursos muy interesantes en Afganistán, como gas, como petróleo, como litio, y los chinos seguramente van a intervenir. No hay que hablar de una intervención militar, hay que hablar de una intervención comercial, a la China, como China se está moviendo en los últimos años. Seguramente va a ser un jugador muy relevante China. Rusia está observante, Rusia sabe lo que es Afganistán, fue el primero de alguna manera, por graficarlo, en morder el polvo de la derrota, digámoslo así, ¿no? Porque antes de la intervención estadounidense, la ex Unión Soviética estuvo allí y se fueron de una forma muy mal también, esto hay que recordarlo. Sí. En consecuencia, pero sí ha hecho, hemos visto el gesto de Moscú en mantener su embajada abierta, con lo cual está manifestando que hay ciertos intereses que pretende preservar y continuar con una relación con un gobierno como el del nuevo Emirato. George, y quería hacerle una consulta, porque más allá de esto de que Moscú no piensa retirar su embajada, fundamentalmente ya establecieron comunicación con los talibanes, y obviamente, bueno, se van a sentar en una mesa a dialogar, y obviamente también en esto va a jugar un papel preponderante el embajador. Están hablando de la posibilidad de un acercamiento. Y en este sentido, bueno, me remito a lo que estaba contando. Rusia tiene, históricamente hablando, tiene antecedentes de haber, interactuado con el pueblo afgano, y obviamente Estados Unidos, o su presencia en el lugar, era una piedra en el zapato para Rusia. El haber levantado todo y haberse retirado deja el camino libre para, lo que Rusia intente o imagine hacer en este país, con este pueblo, y fundamentalmente, la participación de China en todo esto, ¿no? Sí, es correcto, claramente es así. De todos modos, yo no estoy vislumbrando, por lo menos en el mediano plazo, no en el corto, ni siquiera hablaría del mediano plazo, a una intervención, o no vamos a sacar la palabra intervención porque aquí se lee como que una intervención es una invasión o algo por el estilo, a relaciones entre Moscú y Kabul en esta nueva administración del Talibán desde el punto de vista militar. Hay una sola frontera que puede ser conflictiva. Los rusos van claramente a jugar un papel muy similar al chino en cuanto a cuestiones comerciales y de intereses que tienen que ver con ese orden, no el militar, porque también han conocido, como decía, lo que son los mujahidín, y en su tiempo los han padecido. Los intereses rusos van muy cercanos a los chinos y tienen que ver con aspectos comerciales. Lo que sí tendríamos que estar atentos, más allá de que existe una relación ambivalente y en algún momento fue de crisis, dada la pertenencia, no hay que olvidarse que la etnia pastún es muy cercana a la doctrina del Islam suní o sunita, pero sí tienen una frontera Afganistán con el régimen de Irán, que más allá también de ser los representantes del Islam chiita en la región, tienen ciertas distancias en su cosmovisión teológica,
Sí hay algo que los puede llegar a unir en su momento, que tiene que ver con los intereses de la UMA, esto es de la gran comunidad islámica mundial. En consecuencia, si leemos las declaraciones entre líneas que ha hecho el nuevo presidente iraní hace 24 horas, sí. Yo esperaría una modificación en ese escenario que puede no ir a un buen lugar. Es complicado para Estados Unidos. Los Estados Unidos sí han decidido no jugar más en la región y han concesionado no solamente presencia, sino poder económico y militar. Y la última que le hago, George, y ya agradeciendo este contacto, ¿no puede renacer lo que es el terrorismo for export desde Afganistán, teniendo en cuenta que todavía las relaciones con Al-Qaeda subsisten y teniendo en cuenta también que ahora van a tener poderío militar suministrado desde lo que es hoy por hoy geopolíticamente el bando contrario a Occidente, que es China y Rusia, ¿no? E Irán. Vea, no tenga ninguna duda de que pueda volver a convertirse en el santuario que fue para el terrorismo de Al-Qaeda y para esas organizaciones violentas que han golpeado de forma extrema, como el caso del 9/11 que hablamos. No tenga ninguna duda que el territorio afgano puede convertirse en un portaaviones del terrorismo islamista. Claro que sí, a mí no me caben dudas de los personajes que van a volver a operar células extremistas de Al-Qaeda en la región. Dentro de Afganistán. Y eso claramente, ¿por qué? Bueno, porque Al-Qaeda sí tiene otras proyecciones en cuanto a su accionar. El talibán no. Lo que tiene que ver con el talibán es el establecimiento de un emirato y sí, son muy duros, sí, tienen una concepción autoritaria, una cosmovisión muy peculiar de lo que es el Islam, rígido, y van a ejercer actos de violencia, pero dentro del territorio. El talibán no ha operado a nivel internacional. Sí las células que puede cobijar y amparar en su territorio, eso claramente que sí. George, ha sido un verdadero placer una vez más. Después vamos a molestarlo para decir, pasaron cuántos años de los bombazos en el puerto el bombazo, la explosión en el puerto. El puerto de Beirut. Y nada más se sabe, ¿no? No pasó más nada. No se investiga. No, vea, hace poco yo he escrito al respecto en uno de los últimos artículos, así como en julio yo escribí un artículo sobre lo que iba a pasar, y uno a veces, son muchos años, pero uno a veces quisiera equivocarse. Yo en julio escribí que esto que estamos viendo hoy iba a suceder en el corto plazo, porque Washington estaba ciego, sordo y mudo, y no quería ver que iba a ocurrir, y confiaba mucho en sus aliados afganos, claro. Y confiaba en el poderío militar que había dejado, en el entrenamiento, y era muy claro que al día siguiente los afganos iban a entregarle su gobierno, su territorio y su país al talibán sin disparar una bala, y eso fue lo que ocurrió. Sí, lo de Beirut es muy lamentable porque la corrupción y la política en sí ha bloqueado y ha generado un manto de impunidad, bloqueando una investigación que debió haberse hecho en términos de transparencia que no hemos visto. Nunca más existió. Y ahí quedó, así quedaron las ruinas. Un abrazo grande, George, muchas gracias. Gracias a ustedes, saludos. George Chaya, consultor experto de Medio Oriente en relaciones internacionales, graficándonos lo que ha sucedido este fin de semana en el orden internacional. También la Argentina tuvo sus conmociones.